pruebas especiales musculoesqueléticas. ¿Ya? ¿Han visto materia de esto? ¿Le han hablado de las pruebas especiales? No. Pregunto por si acaso porque a veces nos nombran un poquitito en serio. Y otras veces como que no, profesores, no los papeles. ¿Ya? En general, las pruebas especiales, ¿ya? Son herramientas clínicas ampliamente utilizadas en la evaluación y diagnóstico de lesiones, condiciones o disfunciones del sistema musculoesquelético. Simpáticamente las tenemos que pasar sí o sí. Hoy en día la evidencia dice de que las pruebas especiales no sirven de mucho, ¿ya? Pero tenemos que pasarlas, tenemos que entenderlas. ¿Por qué? Porque en la ortopedia y la traumatología se ocupan, ¿ya? Para evaluar ciertas patologías, ciertas lesiones, ¿ya? Como sale ahí, combina conocimientos anatómicos, biomecánicos y clínicos para proporcionar información clave, ¿ya? Sobre el estado del tejido blando, articulaciones, nervios y estructuras relacionadas, ¿ya? Hay algunas personas que en la última semana del laboratorio igual se acercaron a buscar pruebas especiales, pero siempre está esta confusión, por eso es que los junto, ¿ya? No es lo mismo una prueba funcional que valora o evalúa y donde se observa una función específica, ¿ya? Recordad, función es igual a una sumatoria de movimientos, ¿ya? Los cuales se cumple con un objetivo, ¿ya? Entonces, en las pruebas especiales es uno de los pasos que uno puede tomar, los pasos que uno puede tomar para seguir valorando o evaluando al paciente, ¿ya? Si al paciente, por ejemplo, le cuesta rascarse o peinarse, ¿ya? ¿Qué podría estar pasando? ¿Qué movimiento estaría limitado o podría estar limitado? Avidez de hombro, ¿ya? ¿Alguno más? ¿Ya? Rotación externa. De hombro, ¿ya? Nos quedamos con esas tres, ¿ya? Bien. ¿Qué podemos valorar con eso? De manera rápida, si hay alguna deficiencia muscular, nos tendríamos que ir a Daniels, eso en el otro práctico. Ver cómo está el rango y calidad del movimiento, tendríamos que ir a goniometría, eso en el próximo práctico, ¿ya? Pero lo otro es, si aparece algún tipo de dolor, ¿ya? O incluso alguna limitación, ¿ya? O también hablamos de impotencia funcional, ¿ya? ¿Qué estructura podrían estar fallando o limitando? Donde va el concepto anatómico. Para la abducción y rotación externa de hombro, ¿qué músculos participan? El origen de esta sala no tiene ese cartel el azul con letras para avanzar. Pinta. Lo vestieron ya. Si no había llegado. Ah, está ahí. Va. Entonces ya no podemos comer. Antes estaba. Casi. Vamos a tener que echarme la agüita. Cambiamos la agüita. ¿Qué músculos? El infraespinoso, el redondo menor, ¿Para qué movimiento? para la rotación externa. ¿Alguien más? Y las fibras posteriores del deltoides. Ya. ¿Y para la deducción? Deltoides, fibras medias. Ya. ¿Qué más? El supraespinoso. Supraespinoso. Ya. ¿Alguien más? El fibras medias depende. El supraespinoso, sí. Para los rotadores externos, sí. ¿Ya? La pregunta es, ¿cómo valorar si es que están dañados o no? Y ahí es donde aparecen estas cositas. ¿Ya? Ahí sí. No sé por qué se ven ahí la misma. Aunque no constituye un diagnóstico definitivo por sí misma, su utilidad radica en complementar otros métodos de valoración como el historial médico, el examen físico general y las pruebas de imagen. ¿Ya? A ver. ¿Cómo decir? ¿Ya? Que siempre digo que nunca. Algo que casi siempre digo al inicio del ramo, solamente que ahora no lo he dicho mucho. ¿Ya?
uno de mis grandes profes de kinesiología, Jorge Torres. Dentro de sus cursos dice lo siguiente, que a mí me gustó. El 50% de las cosas que yo diga hoy día, en un tiempo más va a ser mentira. Y el gran problema es que uno no sabe cuándo va a ser. Y eso es verdad. La evidencia hoy en día es tan fuerte y tan deformadora, más que formadora. ¿Ya? Que al final uno no sabe muy bien si lo que les vamos a enseñar hoy día va a seguir perdurando en el tiempo. Hay cosas que perduran y otras cosas que literalmente ya no. Por ejemplo, las pruebas especiales, como sale ahí, ¿ya? Los autores le dan un gran porcentaje, ¿ya?, de especificidad. Es como que esta prueba sirve para valorar al manguito rotador y al supraespinoso y tiene un 95% de eficacia o de certeza. Pero es el autor el que lo dice, es como que mi palabra de algo que yo inventé. Es como el hijo que yo formé, es como que no, si él va a hacer todo bien. El gran problema ahora es que con la evidencia se demuestra muchas veces de que baja mucho esa certeza. Incluso hasta un 5%. ¿Ya? Porque depende del evaluador, depende del momento en que está el paciente, el grado de dolor, el grado de percepción que tiene el paciente frente a esa modificación del movimiento, ¿ya? Entonces ahí es donde todo esto no tiene un gran sustento cuando uno lo tira en la evidencia. Como sirve ahí, no es un diagnóstico o una prueba especial por sí sola. Hay que hacer una sumatoria de evaluaciones, ¿ya?, como para poder generar un diagnóstico. Y lo otro, como ustedes, si les gusta ver reels y recibir cuentas de kinesiólogos o fisioterapeutas, como quieren llamarlo, ¿ya?, las pruebas de imagen también generan errores, ¿ya? Casi siempre uno pelea con las HNP o las hernias de núcleo pulposo. Es como que, no, que usted tiene el problema porque tiene una hernia. Sí, pero esa hernia tiene más años que yo, ahí en el cuerpo, ¿ya? Tiene mucho tiempo esa hernia y al final estoy, ¿por qué la sintomatología aparece tanto tiempo después? ¿Ya? Una hernia no se forma de un día para otro, hay un proceso bastante largo. Entonces, como para que el paciente, no, es que hace unos 5 días que me empezó la molestia en la pierna, se me cae el pie, ¿ya? Y si a la imagen aparece una hernia, el doctor le va a echar la culpa a esa hernia, ¿ya? O el traumatólogo en este caso. Y no siempre es así, pasan más cosas, ¿ya?, que solamente echarle la culpa a una estructura. El clásico que siempre nos dicen igual, la artrosis acromioclavicular. Es normal que aparezca sobre los 40 años. Yo tengo 41. No, ya. Entonces, es normal que aparezca una molestia o algún dolor sobre esa edad, en ese punto, ¿ya? Incluso hay personas que tienen otro tipo de dolor, otro tipo de alteraciones en el hombro, pero como el traumatólogo no ve ningún problema a simple vista, le manda a sacar una radiografía y encuentra la artrosis. Pero al paciente no le genera ningún problema. A veces las artrosis son asintomáticas, no generan ningún problema, ningún dolor, ninguna manifestación. Entonces ahí es donde pasa el tema de que ¿me servirá realmente una prueba especial? Porque las pruebas especiales, eso es lo que me gusta de las pruebas especiales, porque a mí me las enseñó un trauma, algunas, ¿ya?, y no son como se las enseñan aquí, ¿ya? Ahí donde hay demasiado amor para las estructuras, ¿ya? Yo siempre pregunto a los que van a salir como voluntarios cuando diga quién quiere salir para la prueba, como que le duele a esto, ¿ha tenido alguna lesión de hombro? No. Entonces le puedo hacer la prueba boca, ¿ya? Bien, vamos a ver acá. Suelen ser maniobras específicas diseñadas para detectar síntomas o signos en el área específica del cuerpo como dolor, inestabilidad, restricción de movimiento, anomalías o anomalías neurológicas, ¿ya? No nos metemos mucho con la parte neuro, sino que vamos a detectar síntomas relacionados con la parte neurológica, ¿ya? Aquí se describen algunas categorías comunes dentro de estas pruebas. Tenemos pruebas para las articulaciones, pruebas para el tejido blando, pruebas neurológicas y pruebas de fuerza muscular, ¿ya? Lo importante dentro de la descripción de las pruebas especiales, ¿ya?, no sé si están acá, más que todo para el contexto de evaluación docente, es
El paciente tiene que estar en una posición, el cemento tiene que también estar en otra posición, el evaluador en este caso tiene que estar en una parte del universo o en una parte del paciente y con sus manos tiene que realizar algún movimiento o aplicar la técnica. ¿Ya? Normalmente yo estructuro el práctico enfocado en eso. ¿Ya? Posición del paciente, sedente en una silla, con los brazos apoyados, perdón, antebrazos apoyados en la camilla, en la superficie de la camilla. El evaluador se dispone ipsilateral al hombro derecho, al hombro izquierdo, o frente al paciente, o detrás del paciente. ¿Ya? Y después de ahí con una mano sostengo y con la otra mano sostengo el hombro y con la otra mano le genero una fuerza de flexión brusca, ¿ya? O enérgica, como dice el libro, o los libros. ¿Ya? ¿Ya? Y el paciente tiene que, y ahí es donde está el dilema. ¿Ya? Aquí las pruebas, cuando encontramos un hallazgo, normalmente siempre los libros dicen, la prueba es positiva, ¿cuándo? ¿Ya? Y esto es lo importante. ¿Ya? Hay pruebas enérgicas, entre paréntesis, agresivas, ¿ya? En las cuales el paciente va a referir dolor. El dilema está, ese es el dolor por el cual viene el paciente. Si no es el dolor, yo estoy haciendo una prueba demasiado enérgica, ¿ya? O estoy estresando otras estructuras que no se condicen con la patología o la clínica del paciente. Y ahí está el dilema, ¿ya? Porque yo aplico una prueba y si al paciente le duele, la prueba es positiva, no, va a depender de la clínica. Muchas veces algunos autores corrigen y dicen, si aumentan los síntomas del paciente, y esa es como la frase clave, si hay un aumento de los síntomas, ¿ya? Si el paciente le duele el codo por la cara medial y le hago un bostezo medial y aumentan los síntomas del paciente, la prueba es positiva. Si el paciente refiere el dolor, ¿ya? Pero lo que siente no es lo mismo que sintió cuando se lesionó, la prueba no es positiva, ¿ya? Y ahí es donde está el gran dilema de muchas personas cuando evalúan. Hay pruebas que generan una gran tensión. Ustedes creo que con Julio han hecho las pruebas neurodinámicas, ese de estirar el nervio, ¿sí? ¿Ya? Esos también, aquí no entran porque en el segundo semestre tenemos neurodinámica. Y el detalle de esas pruebas es que lo que ustedes hacen es un test neurodinámico, no es una evaluación neurodinámica. Entonces no hay que estirar, sino que hay que ver en dónde empieza a aumentar la tirantez, ¿ya? Pero, por ejemplo, yo puedo hacer la prueba del mediano y yo siento que ya empiezan a generar hormigueo estos dos dedos, ¿ya? Y si hago inclinación, aumento un más. Si hago extensión, aumento un más, ¿ya? Siento síntomas, sí, son las por las cuales yo vengo al tratamiento, no. Yo estoy estirando un nervio y el nervio al ser estirado va a generar una respuesta. Entonces la prueba no es positiva. ¿Ya? Vamos viéndola. Pruebas para articulaciones. Estas pruebas evalúan la estabilidad, movilidad y alineación de las articulaciones. Por ejemplo, Lachman. ¿Ya? Utilizada para evaluar la integridad del ligamento cruzado anterior en la rodilla. ¿Ya? Es una de las más emblemáticas. ¿Ya? Muchas veces uno dice, no, es que la prueba de cajón anterior me sirve para evaluar el ligamento cruzado anterior. No, igual la nombro más adelante, pero no. La prueba de Lachman es una de las que más sirve para evaluar el ligamento cruzado anterior. ¿Ya? Tiene mayor especificidad, ¿ya? En relación a otras pruebas para valorar cajones, ligamentos cruzados. Prueba de aprehensión de hombros, diseñada para detectar inestabilidad de la articulación de hombros. Es una prueba entre comillas inespecífica, ¿ya? La de aprehensión de hombros. Pero ¿de qué me sirve? Para ver el grado de inestabilidad de la articulación, ¿ya? ¿Alguno tiene la gracia de que se le sale el hombro? ¿No? ¿No? Siempre hay algún defectuoso. ¿No? Sí, hay un colega que trabaja en Teletón que igual tenía inestabilidad anterior de hombre. No lo ocupamos por lo mismo, ¿ya? El concepto, ¿qué es aprehensión? Aprehensión, ¿qué es? No. Perdón, es una palabra antigua, es clínica. ¿Ya? Nada, nada. Perdón. ¿Ya? Bueno, cuando usted es demasiado aprensivo con su hijo.
concepto de aprensión, y por eso mismo evalúa para inestabilidad, ¿ya? Más inestabilidad, o sea, aparte de la inestabilidad, lo que evalúa es la reacción del paciente. El contexto de aprensión se puede decir que es temor, ¿ya? O sobreprotección de una estructura, en este caso. Cuando yo le hago la prueba, el paciente está de cúbito supino, abducción de hombro a 90 grados, en rotación de hombro neutro, y el evaluador le puede colocar el puño por detrás de la cabeza del húmero y le va a generar una rotación externa de manera masiva, ¿ya? Entonces, aquí lo que sucede es que cuando yo hago ese movimiento de palanca, la cabeza del húmero va a intentar luxarse. Como el paciente ya ha vivido ese proceso, le va a dar miedo. Y cuando empieza a sentir de que se le va a empezar a salir el hombro, va a retirar o va a proteger el segmento, ¿ya? Muchas veces ni siquiera nosotros llegamos a intentar descostar, sino que el paciente va a sentir de que se le sale y se va a girar y se va a proteger, o incluso va a sentir esa cara de asombro como que no, ¿ya? Ese es el contexto, ¿ya? Tejido blando. Esta maniobra se aplica para identificar lesiones en músculos, tendones y ligamentos. Ejemplos incluyen prueba de Thompson, utilizada para evaluar la posible ruptura del tendón de Aquiles, ¿ya? Prueba de Ni, ¿ya? Que ayuda a diagnosticar el síndrome de deslizamiento subacromial en el hombro. A mí me gusta la prueba de Ni, es agresiva. ¿Ya? Literalmente el paciente está excelente o de pie y el evaluador ipsilateral, en este caso al hombro derecho, y con una mano estabiliza el hombro o sensa en el hombro y la otra mano se coloca a nivel del codo por posterior y de manera enérgica, paréntesis lo que dije recién, ¿ya? Genera una flexión rápida. Entonces ahí, si el paciente refiere el aumento de los síntomas, dolor hacia la parte anterior y superior del hombro, la prueba puede ser positiva. En Thompson, el paciente puede estar de cúbito prono o sedente, de cúbito prono o de pie. En el decúbito prono, el paciente tiene que estar acostado en la camilla y lo ideal, o mejor dicho, no ideal, sino que los pies tienen que estar por fuera de la camilla. El evaluador se dispone a irse lateral a la región de pierna, en este caso izquierda o derecha, que va a valorar, y lo que tiene que hacer es, con ambas manos o con una mano, presionar en la parte posterior, en donde está la masa muscular. Si al hacer presión si al hacer presión no se genera una flexión plantar de manera automática, la prueba es positiva. Cuando yo presiono un músculo, tiende a generar una reacción de contracción. Entonces, si yo comprimo el tríceps sural, ¿sí?, y no se genera esta flexión plantar de manera automática, es porque se cortó el tendón de Aquiles o se desgarró, ¿ya? Si yo le hago esa compresión y el paciente genera la flexión plantar, es porque está indemne, ¿ya? ¿Se entiende? Y la otra es más fácil, es como que cuando la típica pichanga del fútbol, el paciente, el jugador, muchas veces pasa, como que yo. El Thompson es el descargo de tendón de Aquiles, entonces el paciente va a decir, oye, ¿quién me pegó un piedrazo? ¿Quién me pateó? Porque muchas veces se siente eso, ¿ya? Entonces, el paciente lo colocamos aquí y le hacemos esto, ¿ya? Y al comprimir el vientre muscular, debería hacer flexión plantar, y eso es la prueba negativa. Cuando es positiva, cuando no se genera el movimiento. ¿Sí? ¿Dudas, consultas? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bien. Neurológicas, ¿ya? Dirigidas a identificar compromisos de los nervios periféricos o radiculopatías. Algunas de las pruebas más frecuentes son pruebas de Fallen. ¿Lo ubican? ¿Fallen? ¿Cuál es? Ya, sí, más o menos. ¿Ya? Que evalúa la presencia del síndrome del túnel carpiano. Prueba de la SASH, empleada para detectar irritación del nervio ciático o hernias discales, ¿ya? De hecho, ahora, la ciatialgia o compresión o síndrome del nervio ciático o síndrome del piramidal ya no es una patología clara. Quieren colocarle otros nombres o otras entidades porque eso no clarifica bien el cuadro clínico del paciente, como que va, ¿ya? Pero eso se entiende, ¿ya? A ver, Fallen, como mostraron sus compañeros, ¿ya? El paciente puede estar de pie o sedente, ¿ya? Se le pide una ligera flexión de hombro y con flexión de codo, en la cual permita que el dorso de las manos haga contacto,
¿ya? Se genera una flexión de muñeca, ¿ya? Más o menos a los 90 grados o superior dependiendo de la flexibilidad del paciente, porque hay personas que como que literalmente están acá y siguen flexionando. ¿Qué es lo que pasa con esto? Y ahí es donde uno igual va a entender qué es lo que pasa con las pruebas especiales. Me gustaría tener más tiempo, pero bueno, no importa. ¿Ya? Dice así. ¿Ya? Síndrome de túnel carpiano, ¿qué es lo que es? Compresión del nervio mediano. Inflamación del nervio mediano. ¿Qué dijo usted? Lo mismo. Lo mismo. Ah, ya. Inflamación del nervio mediano. ¿Ya? ¿Por qué se inflama? ¿Se inflama el nervio? Más que inflamar, no es compresión. Se comprime el nervio. Es muy raro que se inflame. ¿Ya? Se inflama, sí, pero en estos cuadros de Fallen no tanto. ¿Qué se inflama? ¿Qué se inflama? Síndrome de túnel carpiano es una compresión del nervio. ¿Qué nervio? Mediano. En su paso a través del túnel del carpio. ¿Quién comprime el nervio? No mucho. ¿Quién comprime el nervio? Cuando es compresión, ¿qué tipo de lesiones en el nervio? Por eso es importante entender las pruebas especiales, porque cuando uno aplica una prueba especial, uno tiene que entender qué es lo que sucede, qué mecanismo estoy generando como para poder aumentar la sintomatología o poner en manifiesto lo que podría ser el síndrome de, en este caso, túnel carpiano. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que hace Fallen? De manera mecánica, ¿qué es lo que está provocando Fallen? ¿Ah? ¿Y eso qué produce? ¿Por qué la produce? Ese es razonamiento. Sí, papá, como parte, vos como que hablamos un poquito de razonamiento. Sí, claro. Vamos a ver. A ver, ¿qué se inflama? La vaina de los flexores, la muñeca. Más que todo el profundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso pasa en el túnel carpiano junto con el nervio. ¿Ya? Esa vaina se inflama primero porque ya cuando está demasiado irritada empieza a inflamar el tendón. El tendón no se inflama tanto, lo que se inflama es la vaina, ¿ya? O el tenosynovium también. ¿Ya? Entonces, como tenemos la aponeurosis palmar y el ligamento carpiano, lo que pasa aquí es que no tiene por dónde escapar esa inflamación. Entonces va a comprimir de afuera hacia adentro. Y se empiezan a dañar la estructura. La que acusa es el nervio mediano. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a...? Si ya tengo muy poco espacio, porque ya están generando los síntomas, ¿qué hago con Fallen? Aún disminuyo más el espacio, como por maldad. ¿Ya? Entonces, si disminuyo más el espacio, porque al hacer flexión de muñeca, ¿ya? El espacio del túnel carpiano se disminuye aún más. Y si hay inflamación, estoy aumentando la compresión hacia el nervio. Entonces ahí es donde va a ser la respuesta positiva. ¿Ya? ¿Dónde está el problema de Fallen? Es que si después de cierto tiempo mantengo esto, sí o sí se va a generar respuestas neurológicas al nervio, porque es cuando uno se sienta en la nalga mucho rato. ¿Qué pasa? Se comprimió el nervio ciático, entonces ahí genera unos síntomas de corta duración de lo que es una neuropraxia. ¿Ya? ¿Se entiende? Así es como funciona la mecánica de algunas pruebas especiales, en este caso las neurológicas. La SACH, ¿ya? La SACH, graciosa la SACH. La SACH se divide en muchas otras pruebas especiales, o hay que estudiar bien la parte de la SACH. ¿Por qué? Porque el paciente está de cúbito supino, ¿ya? Y se le genera una elevación de la pierna recta, convencional, que también se llama la prueba, ¿ya?
Entonces, el paciente está de cúbito supino, el evaluador se dispone bilateral a la región de tobillo y rodilla, del lado que se va a valorar, pongamos la derecha, y se le genera una flexión de cadera con la rodilla en extensión. ¿Qué es lo que estoy generando con esto? Estoy empezando a tensar el nervio ciático. ¿Ya? Aló, buen día. ¿Qué estamos? A la Sach. Me encontré bien. De Paucho. Llegué a tirar, entonces como que parece que delicado, sí. Bien, volviendo, la Sach. Tengo que elevar la extremidad inferior, ¿ya? Con la rodilla en extensión, ¿ya? ¿Cuánto es lo normal que debería ser la flexión de cadera con la rodilla en extensión? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda? 80. Ya. Usted tiene mucha fe. Ya. No es que esté malo, pero a ver. Me ha ganado. Ya. Ay, lo otro, me acordé del práctico. Ya. El apellido de la paciente era Greco. Greco. No griego. Y eso es que era un error, porque es como que a mí me llamaran Eduardo o Edward con EDU. Y yo no existo así. Así que tengan cuidado, porque eso igual puede ser como una penalización, porque escribieron mal el nombre, no es la paciente. Y el apellido griego también es un apellido. ¿Me acuerdas? Bien. Igual vamos a leer esa cuestión. Y hagan bien la A, por favor, porque salía Antonio, parece que era el nombre. Fabiero, no. Ahí. Bien. Normalmente 70 grados es lo esperable. ¿Ya? Sí, lo tradicional es que hasta los 70 grados no se genere ninguna sintomatología. ¿Qué quiere decir esto? Muchos de ustedes pueden tener un arco de movimiento relativamente limitado. ¿Ya? Siempre digo lo mismo, nunca nadie hace una sentadilla profunda todos los días, nunca nadie elonga. Entonces, sí o sí va a haber un cierto arco de movimiento en el cual entre comillas, se puede perder. Pero por lo mismo, eso no significa de que sea un componente neurológico. Se espera que alrededor de los 70 grados de flexión de cadera con la rodilla en extensión, si el paciente no siente ningún síntoma, la prueba es negativa. Pero si ya a los 60 grados el paciente ya empieza a sentir síntomas, o los síntomas por los cuales viene, ¿ya? Entonces ahí pasaría a ser la prueba positiva. E incluso ahí de ahí se desarma el masaje, porque después de ahí tengo que flexionar la rodilla, ver el arco de movimiento para ver si el problema es netamente articular, muscular o netamente nervioso. Es bastante larga la prueba de masaje, solamente que la primera parte es elevar, ¿ya? Otros cuadros que pueden aparecer con la SACH es que cuando yo hago ese movimiento se aplana la columna lumbar y eso puede generar una respuesta radicular, ¿ya? Por eso hay que preguntarle al paciente dónde siente los síntomas. A veces el paciente no, siento que me tira por detrás del muslo, ¿ya? No, siento que se me adormece la planta de los pies, ¿ya? No, siento que me tira o me empieza a molestar hacia la columna. Entonces va a depender de la respuesta del paciente también cómo valoro yo esta prueba, en este caso la SACH, ¿ya? Este es bastante complejo y se descompone en varias cosas, ¿ya? Pruebas de fuerza muscular. ¿Ya? Evalúa la capacidad de contracción muscular en diferentes grupos musculares, por ejemplo, prueba de Hoff, ¿ya? Diseñada para valorar el tendón de supraespinoso en el hombro. Entonces, eso es posible, ¿ya? Uno, ¿ya? Hay que saber interpretar Hoff porque muchas veces, a ver, la prueba de Hoff es que el paciente está sedente, a veces está sedente o de pie, en la cual se le pide que en el plano escapular genere una abducción de hombro con los pulgares apuntando hacia abajo. Este es el estándar, ¿por qué? Porque normalmente uno pide que se valore el que está afectado. Pero para comparar al tiro, y el evaluador se dispone de frente y con las manos con intención de empujar hacia abajo las muñecas o en este caso la extremidad superior. ¿Cuándo la prueba es positiva? Cuando en el hombro afectado hay una compensación o una caída brusca del brazo. Muchas veces cuando uno hace esto, creo que hace el paciente. Y eso también es positivo. Y lo otro es que se cae.
¿Ya? ¿Se entiende? Bien. No es lo mismo esto que las pruebas musculares, o sea, perdón, las pruebas de tejido blando. ¿Ya? Ahí vamos a diferenciar mejor el laboratorio. ¿Ya? La utilidad de estas pruebas se encuentra en su capacidad para guiar al profesional de la salud hacia un diagnóstico más preciso y eficiente. Entre sus aplicaciones más destacadas se incluyen, ahí tenemos, ¿ya? Diagnóstico diferencial, detección temprana, planificación del tratamiento y seguimiento de la recuperación. ¿Ya? Muchas veces cuando nosotros, lo importante igual es parte del seguimiento, nosotros tenemos que valorar siempre sesión por sesión. ¿Ya? No en la primera y en la última, que es la que nos pagan. ¿Ya? Y cuando uno va a FONASA o cualquier y sale como que evaluación kinésica integral 2, que sería la primera y la final. Pero nosotros tenemos que estar valorando al paciente al ingresar y al salir de la sesión. ¿Ya? ¿Le duele hoy día? No. ¿Le duele hoy día? Sí. ¿Ya? ¿Qué hizo? Se portó mal. ¿Ya? Pasa. Los pacientes cuando empiezan a sentirse mejor, empiezan a hacer más cosas y eso puede generar limitaciones porque no es que la típica síndrome de dolor lumbar, me acuerdo siempre de un paciente, íbamos súper bien y se le ocurrió levantar la silla. Al otro día yo, todo desarmado. Dijo, no, es que dormí muy mal. Ya, y después nos contó como que no. Y lo perdimos. Bueno, no lo perdimos, sino que a ver, procedimos un poquitito en ahí entendió. Ya, sí, pasa. Uno se siente mejor y empieza a hacer más cosas. Hay que controlar eso. Bien, diagnóstico diferencial para evaluar distintos tipos de patologías. ¿Por qué? E independiente también. Todavía sigue llegando síndrome de dolor de hombro. Ya, ¿y a quién le echamos la culpa? Pinzamiento, ruptura del manguito, tendinitis o tendinosis, ¿ya? O el mismo desgarro. Entonces ahí es donde tenemos que valorar con diagnóstico diferencial. ¿Ya? Es un problema de bursa, es un problema neurológico o de otros componentes. Detección temprana para identificar problemas musculoesqueléticos antes de que progresen a estados más severos. ¿Ya? Muchas veces nosotros podemos irritar alguna superficie articular y con eso estamos detectando que el paciente ya está entrando en un proceso de artrosis. ¿Ya? Planificación de tratamiento, ¿ya? La misma información clave para diseñar el programa de rehabilitación. Muchas veces cuando nosotros hacemos una prueba, ¿ya? Por ejemplo, Trendelenburg, ¿la conocen? Siempre, ¿verdad? ¿Qué evalúa la prueba de Trendelenburg? No, pero ¿qué evalúa? Yo observo cómo se comporta la cadera, pero ¿qué evalúa? ¿Ya? ¿Qué evalúa? De hecho, esta prueba se puede componer en una evaluación muscular o de fuerza muscular y una evaluación también de componente neurológico. ¿Ya? Entonces, dice así, la prueba de Trendelenburg evalúa el componente contráctil del músculo glúteo medio, eso evalúa. ¿Y cómo se observa? Se le pide al paciente, bueno, hay varias modificaciones, se le pide al paciente que se apoye en una pared y que eleve la extremidad inferior que del lado que no está afectado. ¿Ya? Los libros cuando se traducen dejan las coas, ¿ya? Porque dicen, no, ¿cuál está? Y si yo evalúo esto y se cae de izquierda, algunos dicen, no, es que según el libro el lado que se levanta es el lado afectado. Dudas. ¿Ya? Trendelenburg. Hay varias fases del Trendelenburg. ¿Ya? ¿Evalúa la contractibilidad? Sí, pero también evalúa el comportamiento y en la fase en la que estamos. Si el paciente le hago la prueba, está apoyado normalmente, y se le cae, se puede asumir que estamos en una fase temprana, porque el paciente no ha aprendido a compensar. Cuando el paciente se apoya y levanta, está compensando. Lo normal o lo negativo de la prueba de Trendelenburg es que la cadera quede alineada. Si el paciente, yo le pido eso y la cadera queda al mismo nivel, la prueba es negativa, no debería tener ningún problema en el video médico. Si la cadera del lado contrario, del que está afectado, cae o se eleva sobre medida, la prueba es positiva.
pero si el paciente está recién comenzando con la lesión y se cae, es porque se está cayendo. Si el paciente ya aprendió a compensar, la cadera se está levantando. Eso igual hay que tenerlo claro. Por eso la prueba positiva no siempre es lo clásico que uno lee en los libros, sino que va dependiendo de cuánto tiempo lleva con el problema, cuánto tiempo, qué tipo de tratamiento ha hecho, porque los pacientes compensan, el cuerpo empieza a compensar para ganar mayor eficiencia o eficacia. ¿Ya? Entonces acá, rápidamente. ¿Ya? Con ustedes está la ecuatoriana. Señorita. Ya. No, que ahí tuve mi choque perturbante con estas cosas. Porque ellas le enseñan con otros nombres las pruebas especiales y yo también las pregunto en cuarto. Y me puso los nombres raros, ¿sí? Estas pruebas cuando tuve que meterme en internet y preguntar, empiezo a decir, sí, tienen una traducción. Prueba del abrazo del oso. Y sale en inglés. ¿Ya? Sí, de hecho también sale dando vuelta por ahí y es como que es para valorar al sujeto ocular. Es como que en vez de hacer esto, le piden que haga como si estuviese abrazando y también valora y como nosotros no lo valoramos. ¿Ya? Pero existe. ¿Ya? Y hay otras pruebas más que no recuerdo muy bien. ¿Ya? Pero fue gracioso revisar su prueba de Howe. ¿Ya? Bueno, eso ya lo explicamos. ¿Ya? Prueba de Hawking-Kennedy. Evaluó el crecimiento subacromial con el brazo flexionado 90 grados y el codo también flexionado. Se realiza rotación interna. Dolor sugiere deslizamiento de estructuras en el manguito y la cabeza del húmero. ¿Ya? Si mal no recuerdo, esta prueba ¿ya? También es enérgica. ¿Ya? Normalmente el paciente está en esta posición y por eso mismo el trauma lo hace de una manera en que uno piensa, no, sí, como que no, y vamos. ¿Ya? Y yo aprendí a golpear esa parte, como que yo distraigo y de repente, ¿sí? Porque los pacientes cuando ya la conocen como que se vuelven duritos. Prueba de Speed. Orientada hacia la patología del tendón de la porción larga del bíceps, se solicita al paciente que eleve el brazo con el codo extendido contra una resistencia. Tiene que haber dolor en el surco bicipital. ¿Ya? Entonces yo le pido al paciente que haga este movimiento y una resistencia. Y si el dolor aparece en el recorrido de la corredera bicipital, puede ser positivo. ¿Ya? Para codo, prueba de COSEN. ¿Ya? Evalúa el epicondilito lateral codo de tenista. El paciente realiza extensión de muñeca con resistencia, provocando dolor en el epicondilo lateral. Generalmente se le pide al paciente que haga ese momento y tiene que aparecer el dolor en la región lateral del codo. Pruebas de Tinel. ¿Ya? Las pruebas de Tinel supuestamente nacieron, ¿ya? Algunos dicen que para el cubital, otros dicen que para el mediano. ¿Ya? El contexto, el concepto de prueba de Tinel es percutir o golpetear el nervio. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer Tinel en cualquier nervio, yo sé por dónde pasar. Esa es la característica. Pero nació para extremidad superior. Y normalmente lo que hacen aquí es o golpear en el recorrido del cubital cerca del hueso pisiforme o en la cara anterior de la muñeca donde está el túnel carpiano. Como sabemos que por ahí pasa, si hago un golpeteo y el paciente refiere un aumento de los síntomas, en este caso neurológicos, la prueba es positiva. ¿Ya? Puede ser para cualquiera, incluso puede ser para codo, puede ser para el tibial posterior, puede ser para cualquier recorrido, incluso para el peroneo lateral hacia el cuello por debajo de la cabeza del cuello del peroné, también se puede golpetear y vuelvo a lo mismo. La prueba positiva cuando se aumentan los síntomas, en este caso neurológicos. Prueba de la flexión de codo, se pide al paciente que flexione los codos durante 3 a 5 minutos, ¿ya? Hormigueo o entumecimiento en el nervio cubital, sugiere el síndrome del túnel cubital, ¿ya? Esto sirve también para valorar, esta es una prueba más que todo neurológica y también tiene un contexto de tejido blando, ¿ya? ¿Qué estoy valorando ahí? Si ¿qué nervios está? Bueno, ahí sale. También se conoce como prueba de los pronadores o del pronador redondo, ¿ya? Prueba de Fallen, ya la conocemos, ¿ya? Prueba de Filkenstein, ¿ya? Contexto de Filkenstein, que algunos libros, no sé qué libro, en inglés sí, me acuerdo, creo que Evans, sí,
Es un libro que habla muy específico de las pruebas especiales, pero está en inglés y está todo escaneado y se ve. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? La prueba de Wittgenstein sirve para valorar ahí lo que es la tenosinovitis de Kervain, ¿ya? Que hoy también está en tela de juicio de que no existe la tenosinovitis de abajo, ¿ya? Con un montón de tela de juicio, pero no importa. Lo que hay que intentar hacer es que el paciente tiene que llevar el pulgar hacia el borde cubital, ¿ya? E intentar, o si es que puede, envolver el pulgar con los demás dedos y hacer una inclinación cubital. Ese es el tiempo. ¿Qué es lo que sucede? Cuando los pacientes están en una fase aguda o dolorosa, al intentar llevar el pulgar hacia el borde cubital, les duele. Y los maldadosos, no, usted siga nomás. ¿Ya? Entonces, por eso, Wittgenstein es ver cómo se está comportando. La idea es, de Wittgenstein es estirar o tensar los tendones junto con su vaina. Entonces, si el paciente al hacer los primeros movimientos ya siente el aumento de los síntomas, lo ideal es no continuar con la prueba. Muchos de ustedes como que no, si me tira y es como que están. ¿Ya? ¿Ya? A ustedes deberían tener recorrido completo, pero muchas veces pasa todo lo contrario. Prueba de Ale. Se utiliza para evaluar la circulación arterial en la mano. Se comprime la arteria radial cubital mientras el paciente cierra el puño. Luego se libera una arteria para observar el flujo sanguíneo. Esa es entretenida de hacer. ¿Ya? Para los blancuillos se ve espectacular. Para los modernos se ve bien cianótico el asunto. ¿Ya? Sí. El paciente puede estar sedente con el antebrazo apoyado en supinación y el evaluador se dispone frente al paciente, en la cual nuevamente el segundo y tercer dedo lo que hace es buscar el pulso tanto radial como cubital y hace una compresión. Se le pide al paciente que haga un bombeo, normalmente se le pide 5 hasta un máximo de 10 bombeos y después se le pide que cierre el puño con fuerza. Después de ahí abre y suelto un pulso y se va a empezar a llenar. ¿Ya? Se ve bastante simpático en algunos. ¿Ya? Igual obviamente va a depender de la expertise del evaluador porque muchas veces, no, si ahí está el pulso. No sienten el pulso del paciente. ¿Ya? Cadera. Prueba de Faber. Flexión, abducción, rotación externa. Faber es las siglas, lo que se tiene que hacer. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, sirve para patología intraarticular de cadera o disfunción sacroiliaca. ¿Ya? Va a depender por eso mismo de dónde se localiza el dolor. El paciente adopta la figura en posición de figura de 4 y se le aplica presión sobre la rodilla. El paciente está de cúbito supino, ¿ya? El evaluador se dispone ipsilateral. Bueno, va a depender de la posición del evaluador, pero normalmente se dispone ipsilateral a la región de cadera que va a valorar, ¿ya? Y se le pide al paciente de que con una flexión de cadera y rodilla lleve el tobillo hacia la parte anterior de la rodilla contraria, ¿ya? En ese punto, el evaluador que lo que hace estabiliza la cadera, la espina ilíaca anterior superior del lado contrario y con la otra mano en la cara interna de la rodilla, que está en posición, está en flexión, esto. Y se le hace una presión a la rodilla acercándola a la camilla. En este punto, ¿ya? El paciente, muchos de ustedes van a referir dolor, ¿ya? Si es que son muy bruscos o porque si tienen alguna tensión. Lo que hay que saber acá es interpretar la prueba. Si el paciente siente dolor a nivel de la nalga, ¿qué sería? Articulación sacroiliaca. ¿Ya? Si le duele hacia la ingle, articulación coxofemoral. ¿Ya? Porque incluso ahí se descompone, ¿no? El paciente siente una tirantez aductoria. ¿Ya? Entonces ahí va variando dependiendo de lo que vaya sintiendo refiriendo al paciente. Y por lo mismo, si el paciente dice que le duele acá en la ingle, pero cuando yo le hago la prueba le duele en otro lado, no, la prueba no es positiva. Muchas veces preguntan, ¿le duele? Sí. Y uno pregunta, ¿en dónde? Esa pregunta nunca la hacen. ¿En dónde? No, en la rodilla. Okay. Entonces, tienen que preguntar también a los pacientes como que, si es que le duele o en dónde le duele. Prueba de Trendelenburg ya la vimos, ¿ya? Prueba de Thomas, ¿ya? Yo no me acuerdo porque te tomas la rodilla. Sí. El paciente está en decúbito supino, ¿ya? Bueno, perdón, sí. El paciente se tiene que enfrentar a la camilla con la parte posterior al nivel de la región de la nalga y se le pide que se acueste llevando una rodilla al pecho, ¿ya? La otra extremidad inferior tiene que quedar colgando por fuera de la camilla, ¿ya? Y en este punto, ¿ya?
lo que se le hace es ver cómo se comporta la extremidad inferior, ¿ya? Va a depender netamente también de la edad y de la expertise del paciente. ¿Por qué? Porque muchas veces yo coloco al paciente de cúbito supino y le pido que se lleve una rodilla al pecho y que está muy acortado, levanta la otra rodilla, ¿ya? Entonces ahí hay que tener detalles porque ahí asumimos que hay un acortamiento, ¿ya? Pero muchas veces el paciente está en esta posición y con el borde de la camilla apoyado acá, y lo ideal es que la rodilla, perdón, el muslo quede al mismo plano de la camilla o ligeramente por debajo del plano. Si queda por arriba del plano, hay un acortamiento de los flexores de cadera, ¿ya? Y hay otros pasos para determinar cuáles flexores son, pero eso lo podemos ver en la muestra. Prueba de Lashman. Detecta lesiones de ligamento cruzado anterior, es como la más específica que tenemos. Con la rodilla en ligera flexión se realiza un movimiento de tracción anterior de la tibia. La laxitud excesiva o el movimiento excesivo de la traslación de la tibia da un hallazgo positivo. Lo importante acá, que normalmente la flexión de rodilla es alrededor de los 20 a 30 grados. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe? No. Se lleva esta flexión, ¿por qué? Porque en este punto en donde debería estar más tenso el ligamento cruzado anterior, y como está más tenso, no debería permitir ninguna traslación de la tibia. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, si yo veo o se observa de que hay un desplazamiento o una traslación en este punto, entonces el ligamento cruzado no está haciendo su función, ¿ya? Literalmente puede estar roto o desgarrado, ¿ya? Prueba de McMurray es la que me encanta mostrar, porque es enérgica. Evalúa las lesiones meniscales. Con la rodilla en flexión máxima se realiza un movimiento de rotación interna y externa mientras se extiende la rodilla. Dolor o chasquido sugieren lesión. No se recomienda hacerlo mucho, ¿por qué? Porque literalmente personas que tienen desgarro de menisco, ¿ya? Sí exacerban los síntomas, y mucho, ¿ya? Es muy doloroso, ¿ya? Literalmente acá está en dos partes. Normalmente nace para el menisco interno, pero también sirve para el menisco externo. Los pacientes lo llevamos en cúbito supino, flexión de cadera y flexión de rodilla máxima. Si yo quiero valorar al menisco interno, hago una rotación externa de tibia. Y en este punto genero una extensión de rodilla con un valgo forzado. Y tiene que ser un esquema tipo latigazo. Literalmente el paciente está así y yo de golpe. ¿Ya? ¿Por qué es de golpe? Aquí voy a explicar el mecanismo directo, ¿ya? La gran mayoría de las articulaciones, creo que el 95% de las articulaciones del cuerpo humano están cerradas por la tibia, ¿ya? Por ende, si hay un desgarro del menisco, ¿ya? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Con la flexión de rodilla máxima estoy comprimiendo, dejando sin mucho espacio al menisco para que se mueva. Después, al hacer la rotación externa junto con el valgo, lo que estoy haciendo es un bostezo medial. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El secuestro o el desgarro del menisco se va a meter en el punto centro de la articulación. Y cuando yo haga la extensión completa, va a exprimir o va a comprimir el desgarro del menisco. ¿Dónde está la característica acá? ¿Ya? Es que si ya lo hago lento y tranquilo, el menisco va a tener tiempo para arrancarse. O eso tiene que ser rápida. ¿Ya? Si yo lo hago rápido, el menisco no se va a alcanzar a acomodar y la prueba debería dar positiva si es que el paciente tiene desgarro de menisco, ¿ya? Por eso tiene que ser enérgica, ¿ya? O si yo pregunto, ¿alguna lesión de rodilla? No, vamos. Ahí lo voy a dar. ¿Ya? Prueba de Apley. Bueno, Apley hizo varias. No he visto si es que el mismo autor, pero hay varias pruebas de Apley. Por ejemplo, el rascado de Apley para hombro, pero acá para rodilla. Apley en rodilla tiene entre comillas 2 o 4, dependiendo de cómo lo miren, ¿ya? Pruebas de compresión o distracción de Apley. El paciente está de cúbito prono con una flexión de rodilla 90 grados, esta también sirve para meniscos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El evaluador se dispone bilateral a la región de rodilla que va a valorar y con la posición ya en flexión de rodilla 90 grados, con las manos comprime de manera axial
paralelo a lo que es el eje de la tibia, en dirección hacia los cóndilos del fémur. Y después de ahí, macerado. ¿Qué significa esto? Hago rotación interna o externa de la tibia con respecto al fémur. Si el paciente tiene alguna lesión de menisco, va a doler en el menisco correspondiente, ¿ya? Si tiene dañado el menisco interno, va a referir dolor hacia la interlínea interna de la rodilla. Si es el menisco externo, hacia la rodilla externa. La de distracción es similar, solamente que en vez de comprimir, se distrae o se aleja la tibia con respecto al fémur. Y ahí el paciente debería sentir alivio de los síntomas, ¿ya? Esta prueba también tiene un segundo componente, la de distracción, en el cual si yo hago rotaciones y el paciente refiere dolor, es que el componente es más ligamentoso, porque estoy estirando el ligamento, ¿ya? Y si tiene algún esguince, el paciente lo va a referir, ¿ya? Prueba del cajón anterior para tobillo, ¿ya? Prueba de Thompson ya la vimos, y la prueba de inversión forzada. Prueba del cajón anterior, evalúa la integridad del ligamento talofibular anterior con el tobillo en ligera flexión plantar, se realiza un movimiento hacia adelante del talón, mayor laxitud sugiere lesión. Nuevamente acá está el paciente sedente sobre la camilla, con los pies colgando por fuera de ella, el evaluador nuevamente se dispone sedente frente o a un costado del tobillo que va a valorar y estabiliza la mortaja tibioperonea, ahí está. Y con la otra mano toma el calcáneo y hace un desplazamiento o al cajón anterior. Si el paciente refiere dolor, puede ser un esguince, o si hay un mayor movimiento, podría estar desgarrado ya. También se puede hacer en decúbito supino, ¿ya? Con las extremidades inferiores extendidas, y lo mismo, estabilizo la mortaja tibioperonea y hago un cajón o un deslizamiento de tracción hacia el techo, ¿ya? Cualquiera de los dos puede servir. Prueba de Thompson, bueno, ya la vimos. La prueba de inversión forzada, ¿ya? Evalúa el 15 de ligamento lateral, se realiza una inversión brusca del pie, ¿ya? Dolor oxitoso, signos positivos. Este es un poquito de maldad, ¿ya? Porque literalmente tengo el tobillo y realmente hago un jalón rápido, ¿ya? ¿Por qué se hacen jalones o movimientos más bruscos? Porque, por ejemplo, contrastar el cajón anterior de rodilla con Lashman. El problema de evaluar el cajón anterior, ¿alguien sabe cómo hacer el cajón anterior de rodilla? No. El paciente está acostado de cúbito supino y tengo que llevar la rodilla a una flexión de 90 grados. Eso quiere decir que la cadera está en 45 grados de flexión. Y el tobillo también en la flexión plantar, ¿ya? Entonces queda en esa posición y lo que hace el evaluador es se sienta arriba del dorso del pie y con las dos manos traslada las mesetas o cóndilos tibiales hacia anterior. Si el desplazamiento es mayor a 5 milímetros, podríamos estar hablando de un desgarro del ligamento cruzado anterior. ¿Dónde está el problema? Él se arroja varios falsos positivos y negativos. ¿Por qué? Se ha visto que cuando este ligamento se desgarra, los isquiotibiales protegen. Entonces, cuando yo intento hacer el cajón anterior, se activan los isquiotibiales y evitan el deslizamiento. Entonces puede estar desgarrado, pero como está protegiendo el mecanismo activo, va a dar un falso negativo, ¿ya? Y lo otro es que en esa posición el ligamento cruzado está más relajado o menos tenso. Entonces si el paciente es hiperlaxo, se va a mover más, ¿ya? Entonces también es un falso positivo. ¿Cuándo es? Yo me acuerdo que yo me han llevado también a cirugía del ligamento cruzado anterior, ¿ya? ¿Cuál es la gracia acá aquí sí sirve el cajón anterior? ¿Por qué? Porque cuando al paciente le colocan la anestesia, bloquea todo. Entonces la rodilla hace esto. El traumatólogo corrobora y mueve la tibia y literalmente, como no hay componente muscular que lo proteja porque está anestesiado, no hay respuesta y se mueve bastante bien. Hay videos de eso, incluso de traumatología, donde mueven la tibia cuando corroboran y ahí se pierde el componente protectivo, producto de la anestesia, ¿ya? Ahí es donde funciona. Y terminamos por hoy día. Bueno, esas son algunas, vamos a ver más en el laboratorio, ¿ya? Estas son algunas específicas. Eso sería. Entonces nos vemos en la buena foto. Bien, chiquillos.